Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de CIMAC Radio. Y me da muchísimo gusto, como cada semana, saludar a mis compañeras, las chicas Matices, Joana de la Cruz y Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Hola chicas, auditorio, pues como siempre un gusto poder estar aquí acompañándolas, como siempre, para hacer reflexión y análisis feminista de todas estas noticias que nos encontramos pues en nuestro país y en el mundo, ¿no? El día de hoy les tengo información pues sobre el mundial que se vivió en nuestro país y el lamentable feminicidio de Mónica después de la derrota de México. Entonces, más adelante les tengo los detalles. Hola chicas, me da mucho gusto poderlas saludar una semana más, que nos encontremos, que tengamos esta reflexión que hemos estado haciendo durante cada semana. Y también les voy a hablar sobre un caso, seguramente lo van a recordar, es el caso de Ana Amelí, esta chica que el 12 de julio subió o quiso escalar en el Ajusco y que desapareció. Durante estos días, justamente el 12 de julio, se llevó a cabo una movilización para recordar que ya pasó un año. Y dentro de esta movilización, sus familiares, su mamá o organizaciones pusieron un antimonumento en el Ángel de la Independencia en el que hacía referencia a México, campeón del mundo en desaparición, más de 135,000 en 2026, y en la noche ese antimonumento desapareció. Entonces, por supuesto que hubo reacciones en el caso de Amelie y justamente de eso vamos a estar platicando. Gracias. Y bueno, también hablar sobre estos jugadores, miembros de equipos de fútbol que durante el Mundial pues fueron como puestos en pausa sus procesos y participaron en la justa deportiva sin importar que eran violentadores sexuales. Sobre esto y más les hablaremos en los próximos minutos, así que no le cambie, iniciamos aquí en Matices. Matices. A un año de la desaparición de Ana Amelí, familiares y amigos, así como colectivos de búsqueda, realizaron el pasado 12 de julio una manifestación pacífica para exigir avances en la investigación y reiterar el llamado a las autoridades para localizar con vida a la joven, que desapareció el 12 de julio, pero de 2025, tras acudir a escalar el Pico del Águila en el Ajusco. Durante la movilización, la madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, aseguró que pese al paso del tiempo, la familia no ha dejado de buscarla y afirmó que existen elementos que fortalecen la línea de investigación relacionada con la posible participación del crimen organizado. Explicó que la búsqueda continúa con el apoyo gratuito de agencias de seguridad nacionales e internacionales que están utilizando nuevas tecnologías para obtener pistas sobre el paradero de la joven. Sin embargo, recordó que al inicio de la investigación tuvo la sospecha de que su hija pudo haber sido víctima de un grupo delictivo debido a diversas inconsistencias detectadas en los testimonios sobre las personas con quienes subió a la Jusco. También señaló que una fotografía tomada en la cima y el casco que presuntamente le fue prestado antes del ascenso
representaban indicios que a consideración de la familia deben de estar o deberían de ser investigados con mayor profundidad. Y bueno, como parte de esta protesta, los asistentes colocaron un antimonumento en las inmediaciones del Ángel de la Independencia con la leyenda México campeón mundial en desaparición, más de 135,000 en 2026, haciendo referencia justamente a visibilizar la crisis de personas desaparecidas en el país y, por supuesto, recordando el caso de Ana Amelie. Sin embargo, horas después de su instalación, durante la madrugada del 13 de julio, la estructura fue retirada por personas no identificadas, hechos que fueron denunciados por la familia de la joven y colectivos de búsqueda, quienes exigieron una investigación para conocer quién ordenó su remoción. Y bueno, estamos viendo el video, pero para aquellas personas que nos están escuchando, se ve justamente un grupo de hombres encapuchados que lo que hacen es empezar a retirar el antimonumento para posteriormente llevárselo. Respecto al retiro del antimonumento, Vanessa Gámez publicó en su cuenta de Facebook que la estructura instalada por familiares de personas desaparecidas durante la manifestación del 12 de julio, pues representaba un símbolo para visibilizar la crisis de desapariciones en México y condenó que fuera retirada durante la madrugada y acusó a personal del gobierno, quien fue, según ella, quien actuó de manera clandestina para desmontarla. Asimismo, señaló que las autoridades buscan ocultar la magnitud del problema y reiteró la exigencia de su hija, Ana Amelie, para ser localizada con vida. Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el retiro del antimonumento durante su conferencia matutina del 14 de julio. Ella rechazó que el gobierno de México hubiera ordenado el retiro de ese lugar. Y sobre el caso de Ana Amelie, Sheinbaum señaló que existe comunicación con la familia y aseguró que la Guardia Nacional continúa participando en las labores de búsqueda, mientras que la Secretaría de Gobernación mantiene cercanía con los colectivos de personas buscadoras. Vamos a escuchar lo que dijo ese 14 de julio. No nos correspondió ese retiro al gobierno de México. Hay una glorieta aquí en la Ciudad de México, cuando yo fui jefa de gobierno, que colectivos de desaparecidos le incorporaron como esa glorieta. Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias y, como lo hemos dicho siempre, la Secretaría de Gobernación está muy cerca de todos los colectivos. Este caso en particular, que evidentemente seguimos buscando a esta joven, han participado en la búsqueda la Guardia Nacional, incluso en el momento que tuve conocimiento de instrucciones al general secretario para que se apoyara a la familia. Se sigue buscando a la joven y se está cerca de todos los colectivos y vamos a seguir cerca. Cabe señalar que el caso de Ana Amelie, que desapareció la noche del 12 de julio de 2025, después de escalar al Pico del Águila, vestía una chamarra blanca con forro azul, pantalón verde tipo militar, sudadera verde, playera azul y botas color café para montaña justamente. Y desde entonces se han realizado diversas jornadas de búsqueda en la zona sin resultados positivos. Como parte de las acciones para su localización, el 25 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció una recompensa de 500,000 pesos para quien proporcione información útil que permita conocer el paradero de la joven. En tanto, pues la familia sigue reiterando que continúan realizando las jornadas de búsqueda y actividades de difusión para obtener respuestas. Estuve viendo, ¿no?, lo que se presentaba justo en esos días. También el gobierno de la Ciudad de México hizo un informe sobre las personas desaparecidas.
Este informe se dio a conocer en la conferencia de prensa del 13 de julio, en la que está evidentemente la jefa de gobierno Clara Brugada, quien hizo uso de la palabra para hablar del caso de Ana Amelí. También la fiscal de la Ciudad de México tuvo intervención, Berta María Alcalde Luján, quien dijo también pues, que se han seguido haciendo estas búsquedas. Y finalmente le dieron la palabra a Luis Gómez Negrete, que es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Él señaló que han sido más de 6,000 funcionarios públicos los que han intervenido en el caso, además de dar ciertas cifras de las investigaciones o lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México para localizarla. Vamos a escuchar qué dijo Luis Gómez en esta conferencia. Hay que decir que al día de hoy ya suman más de 6,000 funcionarios públicos quienes hemos participado directamente en estas acciones de búsqueda y que continúan estas acciones de búsqueda hasta que podamos tener el paradero y la suerte de Ana Amelí y también las investigaciones para aclarar qué fue lo sucedido ese 12 de julio y que el día de hoy nos tiene un año de acciones continuas y que no va a detenerse hasta que podamos encontrarle. ¿Sería cuánto, jefa de gobierno? Y bueno, al final, como nos damos cuenta, o no sé qué opinen, la verdad es que ya no metí la declaración de Clara Brugada ni de María Alcalde, Berta María Alcalde, que es la fiscal, porque al final no decían nada, como escuchamos en el caso de Luis Gómez, que no dice nada. Efectivamente se han hecho investigaciones, pero entonces, ¿dónde están los resultados? A un año de la desaparición de Ana Amelí, ¿dónde está? ¿Qué se sabe? Ojalá que el trabajo de los funcionarios pues sea, ¿no? Para dar resultados positivos, sino no solo cifras de lo que supuestamente se está haciendo, porque yo veo, así como lo plantea, un mar de gente buscando a Ana Amelí, personas especializadas, y entonces, si se está haciendo, ¿dónde están esos resultados? No sé qué opinen ustedes, chicas. Fíjate que esta remoción de este monumento habla de esta violencia institucional, ¿no? Que se vive en nuestro país. El hecho de quitarlo como para decir, es que no está pasando nada, ¿no? Este, un año a que Ana desapareció, no se tienen gran información. Si se están realizando investigaciones, pues solo ellos saben qué es lo que está pasando, porque pues la verdad es que avances pues no hay. Eh, y, y pues esta es una manera en la que siempre nos han tratado, eh, ya que damos a conocer todas estas situaciones de violencia contra las mujeres y ellos siempre tratan de tapar el sol con un dedo, ¿no? El hecho de que lo hayan quitado habla de esta, pues sí, de esta manera en la que tratan de callar estas manifestaciones, de tratar de invisibilizar estas acciones que se realizan para que se vea bonita la ciudad y que no haya estos parches en donde pues se exige justicia y se exige que realmente las instituciones encargadas, porque como lo dices, ¿no? Hay gente que se supone que debe de estar trabajando para encontrarla, para solucionar, para saber qué fue lo que pasó, pero simplemente pues se dice que están avanzando, se dice que están trabajando y pues solo queda creerles cuando vemos que hay muchas pues situaciones inverosímiles como eso de que se encuentran en la morgue pues a muchas personas que se supone que están en calidad de desaparecidas y desaparecidos cuando sus familiares están buscándolos y resulta que llevan años en la morgue sin que tengan este registro, ¿no? Entonces, toda esta incapacidad de las autoridades,
toda esta, pues sí, corrupción que existe y pues mal funcionamiento de estas instituciones, lo único que hacen es, pues quitamos todo lo que nos hace ver mal, lo que nos puede, estar poniendo como que el tachecito a estas autoridades y pues tratando de tapar toda la porquería y cochinada que tienen sin saber, o sea, sin hacer bien su trabajo. Hemos visto otras acciones en donde actúan de forma clandestina precisamente autoridades del gobierno para tratar de, pues, aparentar que no hay violencia o que no hay estos índices de violencia en general en nuestra ciudad, precisamente en el contexto de las visitas de los extranjeros por la onda del mundial, ¿no? Y esto ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc, donde hay un historial importante de este tipo de acciones, donde de forma directa actúan pues integrantes de la delegación o el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, quizá no mentía la presidenta cuando dijo que ella no fue, quizá no, pero eso no la exime de que debe de estar pendiente de este tipo de situaciones. Ahora, la excesiva información sobre las supuestas acciones en torno al caso de Amelie, en realidad nos demuestra eso que bien mencionabas. Un intento de soltar verborrea para que pues todos estemos impresionadas, impresionados de, ay, pues sí, sí están trabajando, cuando en realidad pues la historia la vemos todos los días, la impunidad la vivimos todos los días y los casos de violencia o las desapariciones, los feminicidios, son delitos que observamos todos los días y que no son uno quizá el que aparece en el medio, en los medios de comunicación diarios, pero que en realidad se cometen al menos 10 cada día. Y aparece el que tuvo la suerte de ser retomado por los medios de comunicación convencionales o el que pues tiene una verdadera estrategia planeada y logra conseguir este reflector. Pero en realidad los casos de feminicidios, de desapariciones, de violaciones sexuales no han disminuido aún con esta idea que se ha tenido, grandiosa idea por parte de las autoridades, que es cuando nos preguntan de esto, vamos a soltar todas las cifras que tenemos a la mano y hacer creer, porque lo que se crea es una especie de espejismo de que estamos trabajando para poder, pues, terminar con estos delitos. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. El pasado domingo 5 de julio, la atención de millones de personas en México estaba fija en una pantalla. La selección nacional masculina de fútbol se jugaba el pase a los cuartos de final de este mundial que ya finalizó. Estaba jugando México contra Inglaterra y tras 90 minutos de tensión, el pitido final decretó la derrota mexicana 3-2 contra Inglaterra. Para la mayoría, el trago amargo se diluyó entre lamentos y el apagado de los televisores. Pero en un hogar de la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas, conocida localmente como La Uno, en el municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Puebla, marcó el inicio de una tragedia irreversible. Mónica Hernández, una mujer de 40 años, fue víctima de feminicidio a manos de su pareja Rafael, de 32 años.
La noche avanzaba en el domicilio ubicado en la intersección de las calles 18 de marzo y Azucena. Los gritos que inicialmente correspondían a la frustración futbolística de este tipo cambiaron rápidamente en una violenta discusión. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al escuchar las agresiones verbales y físicas contra Mónica. Bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, Rafael, pues furioso de la derrota em, y con este peso de esta masculinidad violenta, pues obviamente se fue contra Mónica, agrediéndola con un machete. La atacó directamente en el cuello. Cuando los paramédicos de protección civil y elementos de la policía local lograron ingresar al inmueble, porque pues, el sujeto estaba violento y empezó a agredir también a los policías que intentaban eh, pues tratar de ayudar a Mónica. Cuando entraron ya era demasiado tarde y Mónica ya había fallecido. Rafael fue trasladado herido y bajo estricto resguardo policial a un hospital de la región para, pues, posteriormente responder ante el Ministerio Público. El caso de Mónica expone la alarmante correlación entre los grandes torneos deportivos y el repunte de esta violencia machista dentro de los hogares. De acuerdo con datos de ONU Mujeres y del Banco Interamericano del Desarrollo, las denuncias por violencia familiar y de pareja aumentan de manera crítica durante estas justas mundialistas. Estudios internacionales apuntan que los índices de violencia doméstica suben hasta un 26% cuando la selección nacional empata o gana y se disparan drásticamente hasta un 38% cuando el equipo pierde. Durante el transcurso de este mundial, las llamadas de auxilio al 911 en nuestro país han reportado picos incrementando el 30% en días de partido. Especialistas de la Red Nacional de Refugios y organizaciones feministas insisten en una precisión teórica y humana indispensable. El fútbol por sí mismo no vuelve violentos a los hombres, lo que hace el evento deportivo combinado con el consumo masivo de alcohol, las apuestas y la descarga masiva de frustración, pues es funcionar como un catalizador o detonante de un machismo estructural y conductas controladoras que ya preexistían en el ámbito privado. Eh, El cuerpo de Mónica fue trasladado al anfiteatro de Xicotepec para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde pues una mirada de derechos humanos, las colectivas feministas exigen que el proceso legal en contra de Rafael no ignore estas atenuantes de violencia contra las mujeres, ni se justifique bajo el argumento de que estaba borracho, de que estaba bajo un estado de ebriedad o la euforia del momento. Un partido de fútbol dura 90 minutos, pero la ausencia de Mónica y el vacío en su entorno familiar ya quedó para siempre. Y es que no podemos dejar de hablar de toda esta violencia exacerbada ocurrida durante el Mundial. Fue lamentable que pasaran tantas situaciones. Pues obviamente para muchos fue horrible que se eliminara la selección mexicana, pero la verdad es que fue un alivio porque después de eso ya no hubo desgracias debido a los festejos excesivos y negligentes que estuvieron ocurriendo alrededor de nuestro país. Y haciendo un recuento de todo lo sucedido, pues les
comento que estos espacios que se estaban definidos como una fiesta colectiva para celebrar durante estos mundiales, los llamados FanFest, eh, pues fueron escenarios de agresiones y descontrol total, en donde pues la violencia, el desbordamiento de multitudes, la frustración deportiva, el consumo de alcohol, pues terminaron en varias tragedias. Por ejemplo, en Guadalajara, em, el 30 de junio, durante el partido de México contra Ecuador, miles de aficionados que se quedaron fuera del FanFest, porque ya se había llenado el lugar, forzaron los accesos en el primer cuadro de esta ciudad y pues este incidente derivó en agresiones directas a la policía, vandalismo, la ruptura de cristales y el saqueo de comercios comerciales el saqueo de comercios de locales, dejando un saldo de 15 detenidos, 6 por faltas administrativas y 9 por delitos diversos. El 5 de julio, igual ahí en Guadalajara, durante la transmisión de la eliminación de México ante Inglaterra, se desató una fuerte pelea campal en las inmediaciones de la Glorieta. El conflicto, presuntamente iniciado por el robo de un teléfono celular, escaló rápidamente a los golpes y provocó momentos de pánico entre las familias presentes. Una mujer resultó lesionada y tuvo que recibir atención médica urgente, em, pues al quedar ahí atrapada en medio de la riña. En Monterrey, el 30 de junio, previo al partido contra Ecuador, al anunciarse que el cupo era para 80,000 personas y ya estaba lleno, decenas de aficionados causaron destrozos, derribaron los portones de acceso, escalaron las cercas perimetrales, pues hubo personas lesionadas durante una estampida, se reportaron daños materiales severos en los accesos del Centro Internacional de Negocios, el Cintermex. En la Ciudad de México, el 18 de junio hubo enfrentamientos en el corredor Madero, minutos antes del partido de fase de grupos entre México y Corea del Sur. La acumulación de personas colapsó la calle peatonal de Madero. La incapacidad de los filtros de seguridad para controlar el flujo masivo provocó empujones, golpes y un fuerte choque físico entre aficionados y elementos de la policía que intentaban contener estos accesos. Y es que más allá de las riñas masivas, la violencia de género ha sido una constante silenciosa dentro de estas sedes colectivas y usuarios en redes sociales, eh, pues han alzado la voz para denunciar una oleada de acoso sexual, hostigamiento y tocamientos no consentidos, aprovechando estas aglomeraciones de los partidos de la selección. Y pues obviamente, eh, además no podemos dejar de comentar lo que hacían las personas que asistían a estas celebraciones al mover de un lado a otro los carros que pasaban y que en algunas ocasiones estos conductores al querer huir atropellaron a varias personas, inclusive en Cabo San Lucas. Un hombre fue linchado luego de que movieron su carro en donde venía acompañado de su familia. Eh, Parece que al entrar en pánico intenta huir y atropelló a varias personas, choca adelante y lo bajan y lo linchan. Lamentablemente, todas estas violencias son perpetradas por personas sin escrúpulos y obviamente movidos por esta violencia colectiva, que es un fenómeno en el que se pierde de vista su sentido de identidad y responsabilidad moral al unirse a un grupo, ¿no? Permitiendo que la energía y las acciones de la multitud, es decir, lo que ven y escuchan, determinen su propio comportamiento. Y es triste porque un evento que igual y pudo ser algo pues agradable, en donde podías ir al FanFest, divertirte un rato, convivir, pues realmente se convirtieron en momentos de terror, momentos en los que pues hubo muchos, inclusive muertos, lastimados, agredidos, agredidas, y pues ese es la perspectiva desde este lado
con este Mundial de Fútbol que, pues la verdad, no nos dejó muchas cosas buenas. ¿Cómo ven, chicas? La verdad es que es lamentable que este tipo de eventos que deberían de alguna manera ser de alegría sean el detonante justamente para este tipo de violencias. Estaba escuchándote, Joana, de las cifras que surgieron durante estos días aquí en México, los casos que surgieron, pero también es cierto que no solo en México sucedió. O sea, esta... eh, suma o esta cuestión de que la violencia va unida con estos eventos deportivos es importante. También estuve leyendo algunos reportes en los que decían que cuando perdió Inglaterra, también hubo aumento de violencia, ¿no? En parejas. Hubo reportes de policías que también aumentaron y pues se observaron justamente después de estos eventos importantes que cada uno de los países tuvo. También cabe destacar que otro de los eventos deportivos que también es sumamente internacional es el Super Bowl, en el que estamos viendo estas cifras. Y es importante aclarar que no es, bueno, yo en lo particular no estoy diciendo que el deporte vaya vinculado con la violencia, ¿no? Pero sí que de alguna manera es un detonante para que ocurra esta violencia. Y sin embargo, pues hay que reconocer que no son hechos aislados, no son cifras que nosotras nos estemos inventando en contra del mundial o en contra del deporte, sino más bien tener esa conciencia de que esta violencia es algo que hemos estado viviendo y que ha permanecido y que este tipo de eventos o de situaciones son justamente el pretexto que tienen los violentadores para agredir a las mujeres. Entonces, es importante destacarlo, por supuesto que decir que no es porque México ganó, México perdió o Inglaterra perdió, sino más bien destacar que es un patrón que ya los hombres tienen para ejercer esta violencia y que únicamente es un pretexto como es el alcohol o como son algunas situaciones que ellos creen justificada, ¿no? En el hecho de agredir a las mujeres. Yo creo que precisamente ese punto que acabas de mencionar, Ale, es el que hay que destacar. Se han hecho estudios en nuestro país donde se trata de entender que la violencia en contra de las mujeres se incrementa debido al consumo del alcohol. Y en realidad sí es cierto que las cifras aumentan, pero no es directamente porque las personas consuman alcohol, sino es un pretexto que ocupan para tratar de justificar la violencia que están cometiendo. Incluso, pues ya se ha hablado en nuestro país en muchas ocasiones sobre estas medidas restrictivas que son inhibir la venta de alcohol en los días que se va a realizar estos eventos, pero pues lo que se hace es comprar el alcohol con un día o 2 días de anticipación, es decir, en realidad eso no funciona. Ahora, una medida que se está intentando implementar es incrementar los precios porque dicen que como es muy barato, todo el mundo tiene acceso a él. Yo no sé si realmente consideran que es un precio bajo, pero el aumentar el precio se ha observado, por ejemplo, en los cigarros y la gente sigue fumando. Lo que me parece que debe haber es en realidad una conciencia por parte de las personas al respecto de qué es lo que están consumiendo y qué actitudes pueden estar teniendo, desarrollando al momento de llegar a un exceso. Porque se ha comentado en muchas ocasiones, en realidad son los excesos los que te llevan a este tipo de situaciones. Y me parece que las violencias o las actitudes violentas que se observan cuando una persona está alcoholizada no es que surja como una especie de reacción porque estás con los efectos del alcohol, sino porque en realidad así eres y estás desinhibido y en ese momento pues no controlas tus emociones porque tu equipo favorito ya perdió y entonces rompes la tele, le pegas a la pared y todas estas expresiones absurdas que hemos visto en los videos que pues de alguna forma se trata de poner como algo gracioso, pero en realidad es una violencia oculta que está ahí y que está tratando de justificarse
por el consumo de bebidas alcohólicas. Justo creo que lo que se normaliza es el uso de la violencia para expresar esa frustración, ¿no? Y también a mí me tocó ver varios videos en los que efectivamente, o sea, le pegan a la pared, la rompen, chillan como, berreando como niños, ¿no? Como si no se pudieran controlar, rompen o avientan cosas y es justamente esa violencia en la que deberíamos estar poniendo la atención para poderla detectar de manera temprana como mujer en las reacciones justamente que tiene tu pareja ante algunas situaciones que se están dando, porque en una de esas sí rompe la pantalla y tú te ríes, ¿no? O piensas, ay, qué exagerado, o llora, pero realmente no sabes lo que puede suceder después si es que no se controla o la frustración todavía aumenta mucho más. Así es, este poco manejo de emociones de muchos hombres que pues obviamente se frustran y hacen este tipo de agresiones y violencias que, como lo mencionan, pues van escalando, ¿no? Todas, de verdad, todas vimos estos videos que de verdad era, híjole, de pena ajena el hecho de cómo se comportaban, de cómo estaban llorando, de cómo sacaban una pistola y le disparaban a la tele. O sea, ¿qué onda con ese manejo de emociones? Y sabemos que estos estereotipos de género también son los que, pues obviamente, los empiezan como a, pues sí, no los dejan que tengan un manejo de emociones adecuado y pues se van quedando con todas esas frustraciones, esas emociones, el hecho de que no puedan llorar, de que no puedan pues mostrar miedo, frustración, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este tipo de eventos deportivos es en donde explotan y pues no saben cómo manejar una situación de frustración más que con con este tipo de violencia. Y pues obviamente las que pues la tenemos, eh, pues sí, de perder son las mujeres que están cerca, porque pues obviamente la fuerza bruta que tienen estos hombres frustrados y demás, pues la van y la descargan contra las mujeres que tienen a su alrededor. Lamentable que sucedan estas situaciones y pues obviamente que terminen en esta violencia máxima que es el feminicidio, este feminicidio de Mónica, que pues fue por la frustración de este tipo, por el mal manejo de sus emociones y por el hecho simplemente de querer desquitarse con su esposa y pues obviamente lamentablemente lo que le pasó a Mónica y pues ahora todo el rigor de la justicia esperemos que le caiga a este agresor. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Bueno, ya le comentábamos sobre la violencia que se genera alrededor de los mundiales en los hogares, pero otro de los temas importantes que se tienen que plantear es la impunidad de futbolistas, donde pues ya diversas organizaciones han denunciado que mientras se celebra el torneo, persiste la preocupación por jugadores y directivos que enfrentan acusaciones o tienen expedientes abiertos por violencia sexual, logrando muchas veces evadir
la justicia. Hay un caso muy representativo que es el de Ryan Méndez, es capitán y máximo goleador histórico de la selección africana, mientras su equipo pues sorprendía por haber avanzado a fase de eliminatoria directa en frente a Argentina. El nombre de este sujeto pues también empezó a ocupar los titulares debido a una investigación abierta en Nueva Zelanda por una denuncia por violación. Este joven tiene 36 años, este violentador tiene 36 años y se convirtió en una especie de pues figura que nos generaba esta situación agridulce en el sentido de que por un lado se le reconoce como una de las figuras futbolistas pues importantes que destaca, pero pues te deja pensando en cómo puedes generar este tipo de empatía hacia un sujeto que es un violentador sexual. No es el único que está metido en este tipo de violencia en este mundial en particular. Hubo varios casos de figuras también representativas. Así que vamos con los casos que están abiertos. Achraf Hakimi, capitán de Marruecos, será juzgado por violación en Francia, aún sin fecha definida, tras el rechazo de su recurso por el Tribunal de Apelación. La denuncia se remonta a febrero de 2023. Esta es una acusación formal grave. Thomas Partey, de Ghana, 7 cargos de violación y 1 de agresión sexual por hechos que las denunciantes indicaron ocurrieron entre 2020 y 2022 en el Reino Unido. Su juicio está pendiente y se celebrará dentro de un año. Ryan Méndez, capitán de Cabo Verde, esa Cabo Verde que tanto celebramos, bueno, él está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda. Una intérprete brasileña lo denunció por agresión sexual durante la FIFA Series de marzo. La denuncia incluye lesiones, registro policial, reporte médico y señalamientos de que la denunciante intentó activar distintos apoyos institucionales. La investigación sigue abierta y luego están los casos cerrados. Esos que tienen acuerdos, que compraron el silencio. Kai Shusano, de Japón, arrestado en Tokio en 2024 bajo sospecha de agresión sexual junto a otros 2 hombres. No hubo juicio ni sentencia. Los cargos se retiraron luego de que su equipo legal llegara a un acuerdo con una mujer, con ella. Y por último, Cristiano Ronaldo. En 2009 lo acusaron de violación en Las Vegas. Un año después pagó $375,000 como parte de un acuerdo de confidencialidad. Neymar acumula 2 acusaciones en 2 países. En 2019, una brasileña, una modelo, lo denunció por violación en París. La investigación penal fue archivada y él, como todos, pues negó los hechos. Sin embargo, 6 días después del encuentro denunciado, un médico particular documentó en un hospital de Sao Paulo hematomas, pérdida de peso y síntomas de estrés postraumático. El médico testificó ante la policía confirmando dicho informe. La investigación se cerró sin que la comisaría pudiera acceder ni a las imágenes del hotel ni al expediente médico completo. Y esa no fue la única acusación. En 2018, una empleada de la marca que lo patrocinaba en ese momento denunció que Neymar intentó obligarla a practicarle sexo oral en su habitación de hotel en Nueva York. La empresa investigó, Neymar se negó a cooperar, me pregunto por qué, y la marca terminó un contrato de 15 años con él, citando expresamente su negativa a participar en una investigación de buena fe. Junya Ito, de Japón, fue apartado de su selección durante la Copa Asiática de Naciones del 2024 luego de que 2 mujeres lo denunciaron penalmente por agresión sexual en Osaka. La fiscalía no presentó cargos por falta de pruebas. Ito volvió con su selección y estuvo en este mundial y la Federación Japonesa nunca ofreció ninguna explicación sobre qué evaluación realizó, más allá de esperar una decisión fiscal. Y cerramos con 3 casos del país campeón del mundo en 2022. Facundo Medina fue denunciado en Francia por violencia contra su entonces pareja durante la Nochebuena de 2021. Reconoció los hechos. La fiscalía cerró el caso sin cargos. El Lens, su club en ese entonces, dijo que dejaba el asunto en manos de las autoridades. Y el jugador volvió así
sin más explicaciones ni consecuencias. Tiago Almada fue imputado en 2020 por abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal tras una fiesta clandestina. Vélez, su equipo en ese momento, activó su protocolo, lo separó preventivamente, pero lo reincorporó una semana después, argumentando modificaciones en la investigación, sin detallar cuáles eran estas. La causa siguió abierta. Almada fue convocado a la selección, fue campeón del mundo en Qatar, hoy juega para el Atlético de Madrid y disputará los cuartos de final el día sábado. Gonzalo Montiel fue investigado por una denuncia de su expareja por abuso sexual agravado con participación de 2 o más personas. La denunciante alegó haber sufrido hematomas y haber sido drogada para perder el conocimiento. 4 años después, las autoridades señalaron que no había elementos suficientes para avanzar. Durante todo este tiempo, Montiel continuó con su carrera sin mayores complicaciones. Jugó para River Plate y para el Sevilla. Y en la final del Mundial 2022 fue quien pateó el último penal que le dio la Copa a Argentina. Bueno, a partir de ello se está creando por parte de algunas organizaciones feministas aquí en nuestro país una petición directa para el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, de su consejo y de todas las federaciones nacionales afiliadas, donde se pide que se ubique a las personas, a los jugadores, a los miembros de equipos técnicos que están metidos en este tipo de violencia y que no se les permita participar. Tomando como referencia la reforma conocida como 3 de 3 contra la violencia, que es este principio democrático que establece que en nuestro país las personas que tienen un cargo público no deben contar con antecedentes de violencia familiar, de delitos sexuales o ser deudores alimentarios, y lo que se pide a la FIFA es que se cree una especie de consejo que pueda legislar sobre esto para que las personas que tienen alguna denuncia o condena por violencia en contra de las mujeres, ya sea violencia familiar o violencia sexual, o que sean deudores alimentarios en sus países, pues que esto trascienda y que puedan ser expulsados o que no se les permita jugar. Decenas de jugadores de distintas naciones y selecciones que forman parte de la FIFA se dieron cita en este mundial siendo acusados de ser agresores, deudores de pensión alimenticia, golpeadores, abusadores, acosadores, entre otros delitos en sus países. Nos hemos reunido colectivas, defensoras de derechos humanos, víctimas, sobrevivientes, para hacer un llamado oficial a la FIFA. Esta Federación Internacional de Fútbol debe generar estándares obedeciendo a las distintas legislaciones de los países, pero sobre todo al marco jurídico internacional de protección de derechos humanos de las mujeres, como la CEDAW, para generar criterios y estándares que permitan ser filtros confiables y no llevemos a la cancha a la violencia. La violencia no puede ser tolerada bajo ninguna camiseta de campeonato. Los goles que permiten que la afición tengamos emociones y nos inspiremos en grandes íconos de este deporte, no podemos guardar silencio ante delitos graves en los distintos países. Por ello te invito a que te sumes con tu firma y con tu nombre a esta petición internacional que será acercada a las autoridades de la FIFA en próximos días. No dejemos que la final de este mundial se corone con una copa y con la violencia silenciada. Hagamos posible que las reglas del juego cambien y por justicia y por dignidad humana, ningún agresor en la cancha. La violencia contra las mujeres no desaparece cuando alguien se pone una camiseta y sale a las canchas a patear un balón. Esto es parte de la vida cotidiana y como ellos son una especie de figura que tiene valores que se transmite o que se busca que se transmita relacionados con el deporte que históricamente ha sido pues un impulso para retomar buenos valores para la sociedad, pues no se puede permitir que un sujeto que no los tiene, que no es íntegro, pues pueda ser representante de un equipo. La iniciativa está abierta, se las voy a dejar a continuación por si quieren sumarse, es para que todas puedan entrarle y la consigna es
ningún agresor en el poder en México, pero también ningún agresor en la cancha, ningún agresor en los próximos mundiales de fútbol. Ningún agresor en ningún lugar, ¿no? Vemos como directivos, por ahí el de Pemex, ex directivo de Pemex, agredió brutalmente a su esposa, y por ahí toda una situación bien, bien loca con este perdón otorgado que dicen, pues sí, igual y lo perdonó, te perdono por golpearme, pero pues ahí sigue la justicia y debe de Que caerle de todo el hecho, perdón, peso de la ella ley. ya salió a desmentir que en realidad no hubo un Ajá, perdón, que ella no perdonó, ¿no? ajá, exactamente, que no perdonó, que simplemente era como un, pues no sé, para que sobre todo el niño, su hijo, no saliera perjudicado. Pero vemos en todos los sitios, en todos los lugares, hombres agresores, hombres que utilizan la violencia para agredir a mujeres. Apenas vi igual un video de una chica que fue agredida por un tipo en Santa Fe. La chica era una, recepcionista, y el tipo, sin más, empezó a gritonearle, a tirarle sus cosas, a agredirla, la golpeó, bueno, lo vemos en todos lados. Entonces, la idea es que pues estos agresores, estos violentadores, cambien, y si no, pues que no sean permitidos en ningún espacio público, en ningún espacio en donde tengan poder para poder seguir agrediendo mujeres, ¿no? Igual vi alguna ocasión, no recuerdo si era aquí en México, un tipejo que se la pasaba agrediendo, insultando, intimidando a sus trabajadoras. Es un video muy fuerte en el que se la pasa gritoneándoles, y bueno, infinidad de situaciones en donde pues vemos, ¿no? Que las agresiones contra las mujeres las encontramos en cualquier lado. Entonces, no podemos permitir que un agresor, nada más porque es bueno pegándole al balón, puede entrar a una cancha, puede entrar a una justa mundialista, porque bueno, que juegue ahí en su barrio, en estos, em, pues sí, juegos que pues nada más pague el arbitraje y ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero en estas justas mundialistas, en donde hay reglas, en donde debería de haber protocolos y demás, pues me parece muy injusto que haya agresores, que haya violentadores, cuando debe de existir algún filtro para que no puedan acceder a estos espacios que obviamente les dan lana, les dan foco y les dan, pues obviamente los ven como un modelo a seguir, ¿no? Tenemos a miles de niños viendo a estos jugadores y que sepan que son violentadores y que aún así pueden acceder a estos espacios. Pues fatal el ejemplo que les estamos dando a esta juventud, que por cierto, pues ya tenemos a los incels por ahí que están haciendo de las suyas, metiéndoles ideas totalmente machistas, misóginas y feminicidas, en contra de toda esta juventud que anda descarrilada, anda como, no sé, ¿no? Que no saben ni qué onda, no saben ni qué está pasando y solamente se están preñando de todas estas estúpidas ideologías que están sacando estos machitos, toda esta machósfera, toda esta misoginia que se está dando en contra de las mujeres. Y pues bueno, creo que una buena, eh, pues sí, como freno a toda esta violencia sería decirles, ok, eres violentador. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes viajar, no puedes tener oportunidad de ser un futbolista profesional, no puedes acceder a un puesto de poder,
no puede ser de rector de una universidad y ojalá que así puedan mínimo pues detener un poco de esta violencia que están ejerciendo contra las mujeres. Justo a mí lo que me sorprende es que sean tantos los jugadores involucrados en estas agresiones sexuales, ¿no? Y que se tenga como que no cuenta, o sea, fuera del radar de todas las personas que siguen esta justa mundialista, justamente por la relevancia que tiene, ¿no? Por el peso que tiene para inspirar a otros hombres, ¿no? Y que no se hable de ello, que sigan permitiendo que sigan jugando en estas canchas internacionales y sobre todo que estén presentes, creo que es algo que se debería ya de estar regulando, ¿no? Como lo mencionan. Y pues evidentemente hacer un llamado a poner mucha atención a quién estamos siguiendo. Tampoco podemos permitir que porque tienen cierto prestigio, juegan bien el balón, dejemos de lado aquellas actitudes o acciones negativas que están teniendo, ¿no? Sobre todo esta violencia hacia las mujeres de estos jugadores. Estaba leyendo ahí por ahí unas notas y la verdad es que pensamos uno, dos, tres, ¿no? Pero pareciera que hay uno por cada selección y hasta más. Entonces, de eso son esos temas que se mantienen en lo oscurito para no incomodar justas mundialistas como la que estamos viviendo, ¿no? En este 2026 en México, en Estados Unidos y en Canadá. Esperemos que el silencio que mantuvo la FIFA durante este torneo no se vuelva a repetir en próximas pues copas que se realicen, en próximos mundiales, porque hay evidencia de todo esto que les hemos platicado. E insisto, no pueden ser un ejemplo a seguir para las generaciones de niñas y niños que están observando y que creen que el deporte es pues parte importante, o sea, son figuras importantes que pueden llegar a ser ejemplo para ellos y para ellos, ¿no? Entonces, pues, a ver qué ocurre sobre esta situación de violencia y pues que ya no haya más silencio. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos escuchamos la próxima semana aquí a través de CIMAC Radio y también agradezco a las chicas Matices, Alejandra Trujillo y Ana de la Cruz. Gracias, chicas. Gracias, Ivonne. Y bueno, me da mucho gusto que hemos estado hablando en este programa sobre temas a lo mejor no tan agradables sobre el Mundial, pero una buena noticia que les tengo es que justamente en este Mundial, ¿no? El portal de CIMAC Radio va a aparecer comercial, ha subido información justo de los violentadores que nos hablaba Ivonne. Ha hecho como un recuento y también cuando se llevaba a cabo cada uno de los partidos de las elecciones, subían estadísticas cómo iban estos equipos, ¿no? Argentina contra Egipto en cuestiones de derechos de la mujer o la participación en la mujer en algunos puestos importantes. Entonces, ya una muy buena recopilación de datos que si por ahí tienen oportunidad, métanse a las redes de CIMAC Radio en Instagram, en Facebook, en Twitter y van a encontrar esta información que pues es pertinente ya ahora que está acabando el Mundial, esta justa deportiva. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Así es, Ale. Y también, pues mencionar, ¿no? Que próximamente en noviembre la selección femenil eh, empezará, pues, su caminito hacia el Mundial de 2027. Entonces, pues sería muy bueno ahí por ahí estar atenta de esta selección femenil que yo creo que nos va a dejar muy buen sabor de boca y pues ahí a apoyar a nuestro equipo mexicano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, chicas. Y recuerden, aquí está su maná.
Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.